En una mañana que parecía igual a todas las demás en Spintech, los pasillos servían con el habitual ir y venir de ejecutivos en trajes impecables y conversaciones susurradas sobre fusiones y asociaciones estratégicas. En el centro de ese torbellino de ambiciones, Jeff Matthews se destacaba, caminando con pasos firmes y una mirada de quien conocía el peso de su influencia. Era conocido por su habilidad para doblar situaciones a su favor, moldear decisiones y controlar con precisión quirúrgica todo a su alrededor. Pero lo que no percibía era que sus días de dominio incuestionable estaban contados. Había alguien que observaba todos esos movimientos, una figura que pasaba desapercibida para los ojos entrenados solo para notar el poder. Emily Dawson, disfrazada de limpiadora, era más de lo que la ropa sencilla y la postura humilde dejaban entrever. Era la fundadora de Spintech, la verdadera mente detrás del imperio que, irónicamente, parecía escaparse de su control. Había elegido ese disfraz por una razón. Quería ver, sin filtros, en qué se había convertido su creación, y Jeff Matthews, con su ambición desmedida, representaba la prueba viva de que algo se había desvirtuado. Mientras Emily empujaba el carrito de limpieza por los pasillos, cada gesto suyo estaba calculado. No era una espectadora pasiva, estaba allí para analizar y actuar en el momento adecuado. Había escuchado conversaciones confidenciales, sonrisas falsas y, más a menudo de lo que le gustaría, risas que se transformaban en burla cuando hablaban de los invisibles de la empresa. Jeff lideraba esa cultura tóxica con mano firme y palabras que perforaban el orgullo de quienes no se ajustaban a su estándar de éxito. Pero la ironía estaba en cómo el destino gustaba de sorprender. En la misma oficina donde Jeff Matthews tejía su imperio de vanidades y cifras, alguien a quien veía como una pieza desechable estaba a punto de cambiar las cosas. Y cuando Emily finalmente decidiera rebelarse, el impacto sería como un sismo, sacudiendo las certezas de todos los que creían estar al mando. El día continuaba su frenético curso en Spintech, donde cada minuto parecía devorado por la búsqueda incesante de éxito y poder. Emily Dawson, sin embargo, observaba la marea de movimientos con una calma disimulada, pasando desapercibida entre las figuras de traje y corbata que se saludaban con sonrisas falsas y palabras calculadas. Era una ironía que le arrancaba una sonrisa sutil. Ser invisible en su propia empresa la colocaba en una posición privilegiada, capaz de ver los engranajes que movían ese imperio tecnológico y, más importante, a donde chirriaban. El nombre que dominaba las conversaciones y se repetía en tonos de reverencia y miedo era siempre el mismo, Jeff Matthews. Caminaba por los pasillos con la confianza de quien se cree invencible, sus palabras cargadas de un tono autoritario que desalentaba preguntas. Emily observaba las interacciones, las miradas rápidas que buscaban su aprobación y las conversaciones apagadas que cesaban en cuanto él pasaba. Jeff era el tipo de líder que veía en la intimidación una herramienta de eficiencia, pero para Emily, eso solo reforzaba cómo la esencia de Spintech había sido corrompida. A medida que la tarde avanzaba, Emily se encontró limpiando la sala de reuniones principal, un espacio que, años atrás, representaba para ella el símbolo máximo de sus logros. Ahora, era una arena donde se tomaban decisiones egoístas sin consideración por quienes realmente sostenían la empresa. El brillo de las ventanas, reflejando la ciudad que latía abajo, ofrecía un paisaje majestuoso, pero la voz de Jeff, cortante y llena de soberbia, devolvía a Emily a la realidad. Estamos a punto de dominar el mercado con esta fusión, dijo, el tono ensayado para intimidar. Ninguna otra empresa nos alcanzará. Las risas que siguieron eran un coro de aprobación ciega, palabras vacías que reforzaban la cultura de adulación que lo rodeaba. Emily, de pie al fondo, continuaba su trabajo meticulosamente, cada movimiento camuflando el hecho de que, en realidad, estaba tomando nota mental de cada palabra, cada gesto, preparándose para lo que vendría después. Nadie sospechaba que la limpiadora que circulaba por las reuniones no solo limpiaba mesas. En realidad, estaba limpiando los escombros invisibles de un imperio que, para ella, aún podía ser rescatado. La mente de Emily se inundó de recuerdos de cuando Spintech era más que un nombre estampado en edificios. Recordaba los garabatos febriles en cuadernos manchados de café, noches interminables de lluvia de ideas con Paul, donde cada idea parecía tener un potencial ilimitado. La empresa había nacido del deseo de crear algo más grande, un lugar donde la creatividad y la ética caminaran de la mano. Pero lo que veía ahora, bajo la cruda luz de los pasillos, era una distorsión de ese sueño, una organización donde la codicia y la ambición sin escrúpulos se habían convertido en la norma. El llamado urgente de la joven asistente interrumpió su línea de pensamiento. Emily observó la escena,
la tensión que cargaba la chica y la irritación inmediata de Jeff al ver su flujo interrumpido. La mención del proyecto X1 hizo que Emily frunciera el ceño levemente, manteniéndose tranquila por fuera, pero sintiendo un nudo en el pecho. El proyecto, una innovación que ella misma había ideado años atrás, ahora era una moneda de cambio en manos poco confiables. Sabía que los secretos detrás de su ejecución podían explotar en cualquier momento y manchar de una vez por todas el nombre de Spintech. Cuando Jeff la miró con ese aire de superioridad, como si fuera solo un rastro de suciedad que necesitaba ser barrido, Emily respiró hondo. No tenía idea de que la mujer a la que ignoraba con tanto desprecio era la misma que había construido ese imperio desde cero. Esa ironía, por amarga que fuera, fortalecía su determinación. Observaba, registraba, y su plan tomaba forma. Primero, identificar las grietas en los cimientos y, luego, decidir dónde sería necesario actuar para restaurar lo que estaba al borde del colapso. La joven asistente y Jeff desaparecieron por el pasillo, las voces disminuyendo a medida que se alejaban. Emily, todavía sola en la sala de reuniones, miró la vista de la ciudad por la ventana. Era un recordatorio constante de todo lo que estaba en juego. El cielo de Nueva York, teñido por tonos anaranjados del atardecer, parecía reflejar la lucha que se desarrollaba dentro de ella, una batalla para rescatar la empresa de su propia decadencia, antes de que el sueño de toda una vida fuera corroído por la codicia desmedida. Mientras terminaba su tarea, Emily sabía que el momento de observar estaba llegando a su fin. La hora de actuar se acercaba, y cuando ese día llegara, Spintech nunca volvería a ser la misma. La oscuridad que se instalaba en los pasillos de Spintech traía consigo una tensión creciente. El brillo frío de las lámparas fluorescentes iluminaba parcialmente los espacios, proyectando sombras que parecían seguir los pasos de Jeff Matthews. Pasaba por el pasillo principal con la misma pose de siempre, barbilla levantada, mirada indiferente, un andar que parecía decir que el mundo giraba en torno a él. Emily, desde su posición discreta con el carrito de limpieza, capturaba cada movimiento, cada matiz de su comportamiento altivo. El "sé agradecida" que había dicho días antes aún resonaba en sus pensamientos. ¿Gratitud? Emily sabía mejor que nadie lo que significaba sacrificarse por algo en lo que uno cree. Recordaba las madrugadas en vela, las discusiones acaloradas con Paul sobre el próximo paso, y los momentos en que la duda casi la consumía. Pero también sabía que era esa dedicación la que había hecho que Spintech fuera lo que era, un líder en el mercado, forjado con sudor, resiliencia y visión. Ver a Jeff transformar todo en una exhibición de poder personal era insoportable. Emily se movía con una precisión casi mecánica, limpiando superficies y recogiendo papeles desechados, pero sus ojos, atentos, capturaban cada expresión y conversación que pasaba desapercibida para los demás. Jeff era hábil en mantener las apariencias, en manipular las palabras para seducir a los inversores y ganarse la confianza del consejo. Sin embargo, nunca notaba las miradas cansadas de los empleados que ignoraba, ni cómo las sonrisas desaparecían en cuanto él se alejaba. Su visión de éxito era superficial, impulsada por la necesidad de ser temido y respetado sin cuestionamientos. La verdadera liderazgo, pensaba Emily, no se trataba de sonrisas calculadas ni de mantener a los demás a distancia con actitudes imponentes. Se trataba de estar presente, observar los detalles, percibir a las personas detrás de los cargos y las credenciales. Jeff nunca entendería eso, y era esa ceguera lo que lo hacía vulnerable. Confiaba en la estructura que había construido para sostenerlo, pero esa misma estructura, levantada sobre la prepotencia, empezaba a agrietarse. El momento en que Emily dejaría de ser una observadora pasiva y se rebelaría estaba cada vez más cerca. No planeaba una simple reprimenda, sino una transformación radical, una que expondría la hipocresía que corroía la empresa desde dentro. Y cuando llegara el momento, incluso Jeff Matthews, con toda su arrogancia y creencia en su invulnerabilidad, se vería obligado a enfrentar las consecuencias de sus actos. La noche en Spintech prometía ser solo el comienzo de un giro inesperado. Conforme Emily atravesaba los pasillos, sus observaciones se volvían más detalladas, más precisas. Veía cómo el ambiente de Spintech, bajo el liderazgo de Jeff y otros de mentalidad similar, se había convertido en un espacio de susurros y miradas evitadas. El miedo flotaba en el aire, moldeando las interacciones y sofocando cualquier intento de innovación genuina. Sin embargo, entre los rostros apáticos, había chispas de esperanza, jóvenes analistas e ingenieros que se atrevían a cuestionar, aunque solo entre ellos, y que no habían perdido completamente el espíritu colaborativo.
Esos pocos, aquellos que aún se arriesgaban a compartir una idea revolucionaria en reuniones donde se les trataba como números, hacían que Emily recordara su propio camino. Eran el alma de la empresa, el recordatorio vivo de que Spintech no había sido fundada solo para competir, sino para liderar con ética y empatía. Emily sabía que necesitaría esas voces cuando finalmente revelara la verdad, pues serían ellas las que ayudarían a transformar su visión en una realidad tangible. La rabia, sin embargo, continuaba ardiendo en su interior. Cada vez que Jeff pasaba junto a ella, lanzando órdenes como si estuviera en un campo de batalla y no en una empresa donde las personas deberían prosperar, Emily sentía el peso de cada humillación que él imponía a los demás. La forma en que él la ignoraba, solo otra limpiadora en su camino, alimentaba su determinación. Pero sabía que actuar precipitadamente sería un error. Controlar esa rabia, transformarla en enfoque, era parte del plan. Necesitaba esperar. Necesitaba pruebas más concretas para que su exposición no fuera solo un espectáculo, sino un cambio real. Poco a poco, el rompecabezas tomaba forma en su mente. Cada expresión de incomodidad, cada intercambio de miradas nerviosas entre los empleados cuando Jeff entraba en una sala, todo era una pieza que Emily unía con precisión. Su preparación no era solo para confrontar a Jeff, sino para reestructurar la empresa de arriba abajo, eliminando las raíces tóxicas que amenazaban todo lo que había construido. El momento estaba cerca. Cuando finalmente llegara la hora, sabía que la revelación no sería solo sobre exponer la conducta de Jeff, sino sobre restaurar la esencia de Spintech. Y cuando el telón se levantara, aquellos que trataban a los demás con desprecio y condescendencia tendrían que enfrentar la verdad. El poder, al final, no pertenecía a quienes gritaban más alto, sino a aquellos que escuchaban y actuaban con integridad. Las semanas se arrastraban y cada día traía a Emily una nueva capa de decepción. Lo que antes había sido un sueño construido con pasión y dedicación ahora parecía una pesadilla corporativa alimentada por la codicia. Cada nueva mañana, ella era testigo de cómo Jeff Matthews mantenía su dominio con una confianza imprudente, distribuyendo insultos y órdenes que resonaban como látigos. Su postura arrogante convertía las reuniones en arenas de miedo y conformidad, mientras que las verdaderas ideas eran ahogadas por el silencio de quienes temían represalias. Incluso con su posición de invisible, Emily veía más allá de lo superficial. Detrás de miradas controladas y sonrisas tensas, notaba el cansancio de empleados que, a pesar de todo, seguían esforzándose, creyendo que algún día su trabajo podría ser reconocido. Pero con líderes como la señora Theobald, que esparcía comentarios cortantes y minaba la moral de los que estaban debajo de ella, ese día parecía cada vez más lejano. La mujer, siempre con una expresión rígida, actuaba como si permitir que alguien pisara Spintech fuera un privilegio. El señor Carter, con su semblante frío y gestos calculados, era un ejemplo clásico de cómo el poder corrompe. Sus gastos personales se enmascaraban como costos de consultoría y se aprobaban sin cuestionamientos, mostrando que los principios de la empresa se torcían para servir intereses individuales. Emily observaba, cada descubrimiento solidificando más su plan y reforzando la certeza de que algo necesitaba cambiar urgentemente. Pero era Jeff quien más la desafiaba a mantener la calma. Había algo depredador en su forma de aparecer de repente, con comentarios insinuantes y sonrisas que nunca llegaban a los ojos. Parecía disfrutar recordándole a ella, y a todos los que consideraba inferiores, cuál era su lugar. Pero lo que no sabía era que, cada vez que lanzaba una frase cargada de sarcasmo o desprecio, estaba poniendo otra pieza en el tablero de Emily. El juego que ella jugaba era silencioso pero implacable, y cada interacción con Jeff la acercaba más a revelar la verdad. La sala de descanso, con sus paredes neutras y sillas dispuestas casualmente, se transformó en un escenario asfixiante. El tono amenazante de Jeff resonaba en los oídos de Emily como una señal de alerta, pero ella no retrocedió. Estaba tan cerca que podía sentir el perfume amargo de su autoconfianza. La tensión en el aire era densa, pero Emily mantuvo su compostura, un dominio que solo quienes conocían el verdadero poder podían tener. Cooperación, dijo él, como si la palabra fuera un arma cargada. Emily sabía que esa era la línea que separaba la paciencia de la acción. Sentía el corazón latir más fuerte, pero respiró hondo, manteniendo la mirada firme y desprovista de miedo. Jeff, satisfecho con lo que creía ser intimidación, retrocedió con una sonrisa cínica, convencido de que había ganado otra batalla. Lo que él no sabía era que, en ese momento, Emily había cruzado un límite interno. Ya no era solo una cuestión de observación y análisis. Era una cuestión de justicia.
Se dio cuenta de que el tiempo de duda estaba llegando a su fin y que la preparación que había estado haciendo en las últimas semanas finalmente se pondría en práctica. Pero no antes de asegurarse de que cada pieza estuviera en su lugar. En los días siguientes, Emily intensificó sus observaciones, caminando por los pasillos con pasos silenciosos y ojos atentos. Las conversaciones que antes pasaban desapercibidas ahora eran analizadas con precisión. Sabía que, para exponer a Jeff y a otros que compartían su mentalidad, necesitaría evidencias que fueran más allá de las palabras amenazantes y las sonrisas venenosas. Necesitaba probar que la cultura que Jeff fomentaba estaba arraigada y tenía ramificaciones peligrosas para todos allí. Al final de cada día, cuando las luces de Spintage se apagaban y los pasillos se silenciaban, Emily se sentaba en su pequeño apartamento, revisando sus notas, recordando las expresiones, las palabras dichas en susurros y las miradas intercambiadas que decían más que las palabras. El plan estaba tomando forma. Y cuando llegara la hora de actuar, sabía que no habría lugar para dudas. El café discreto donde Emily y Paul se encontraban era un santuario donde ella podía bajar la guardia y hablar sin miedo a ser descubierta. La luz amarillenta del lugar y el aroma reconfortante del café recién hecho contrastaban con la intensidad de las conversaciones que allí se daban. Paul, con su mirada siempre analítica, escuchaba cada palabra de Emily con atención. Sabía el peso que ella cargaba y cuánto cada nuevo descubrimiento corroía la esperanza que tenía de algún día restaurar la empresa a lo que había sido en su origen. Nunca pensé que las cosas podrían llegar a este punto, confesó Emily, sus dedos trazando distraídamente el contorno de la taza de cerámica. Spintage se ha convertido en una sombra de lo que soñamos, Paul. Lo que veo todos los días es desolador. Paul, que entendía mejor que nadie la mente estratégica de Emily, asintió en comprensión. Lo que estás haciendo es necesario. Exponer la verdad sin estar preparada sería darles una ventaja. Necesitamos saber exactamente quién está comprometido con la empresa y quién solo está ahí para beneficiarse. Tómate el tiempo que necesites. Esas palabras eran un recordatorio de por qué Emily aún no había revelado su verdadera identidad. Cada día en Spintage era una batalla silenciosa, pero sabía que estaba más cerca de la victoria con cada interacción observada, cada evidencia recopilada. Jeff continuaba con su espectáculo de poder, ciego a la verdad que estaba a punto de golpearlo. Cuando Emily volvía a su disfraz de limpiadora y recorría los pasillos, sentía que la tensión en el aire aumentaba. Las miradas que recibía de algunos miembros del equipo estaban cargadas de cansancio, mientras que otras mostraban una preocupación silenciosa. Era ahí donde veía quien merecía su confianza y quien formaría parte de la nueva era de Spintage. La lista de quien valía la pena mantener y quien necesitaba ser confrontado comenzaba a tomar forma en su mente, detallada y precisa. El momento de actuar se acercaba, como una tormenta que se prepara para romper un cielo tranquilo. Emily sabía que, cuando finalmente sacara la verdad a la luz, no habría tiempo para arrepentimientos. Jeff y sus cómplices tendrían que enfrentar la tormenta que ayudaron a crear, y Spintage, aquella que ella y Paul construyeron con tanto esfuerzo, emergería de ese caos más fuerte que nunca. La sala de reuniones parecía un escenario donde cada detalle estaba en pausa, como si el tiempo se hubiera suspendido para que todos pudieran absorber el impacto de lo que acababa de ocurrir. Emily observaba cada rostro presente, las cejas fruncidas de algunos, el pánico sutil reflejado en miradas esquivas, y los rastros de respeto que finalmente empezaban a surgir en otros. El silencio que llenaba el espacio era un testimonio mudo del peso de la revelación, del fin de una era de opresión y de la promesa de un futuro diferente. Jeff Matthews, quien por tanto tiempo había ostentado el título de líder supremo con una arrogancia inquebrantable, ahora no era más que un hombre despojado de su poder. El choque en sus ojos reflejaba un mundo desmoronándose, un mundo que había creído indestructible. Las palabras de Emily, cargadas de una autoridad que jamás imaginó, resonaban en su mente como ecos implacables. Intentó levantarse con la misma pose que tantas veces había usado para someter a otros, pero el temblor que recorría su cuerpo lo traicionó. Sabía que ese era el fin, no solo de su carrera, sino de todo lo que había construido basado en la manipulación y el desprecio. Emily, con la postura erguida y una mirada resuelta, observó mientras los guardias se acercaban. No había espacio para la vacilación en su semblante. La presencia de ellos, silenciosa y definitiva, era la marca de un punto sin retorno. Cuando Jeff fue escoltado fuera, los murmullos regresaron, esta vez más fuertes, cargados de asombro y un alivio casi palpable. La ausencia de Jeff marcaba el inicio de una nueva era,
un momento que Emily sabía que debía aprovechar para reconstruir la esencia de Spintech. Volviéndose hacia los miembros de la directiva, se preparó para el siguiente paso. Hoy, damos un nuevo rumbo a esta empresa. Spintech se construyó con un propósito, ser un lugar de innovación, donde cada idea importa y cada persona tiene valor. Es hora de volver a esos principios. Las palabras de Emily resonaron en la sala, y vio que, en medio de la incertidumbre, una nueva esperanza comenzaba a brotar. Spintech ya no era un imperio de vanidades y abusos, se estaba convirtiendo, una vez más, en una comunidad unida por la integridad y la visión de un futuro mejor. La sala, aún bajo el impacto de la salida abrupta de Jeff, parecía respirar junto con cada palabra de Emily. Hizo una pausa, permitiendo que sus palabras resonaran. El peso del silencio era roto solo por la respiración contenida y las miradas tensas que se cruzaban en busca de respuestas. El señor Carter, con su postura rígida, sentía el sudor acumularse en la nuca, mientras que la señora Theobald mordía discretamente su labio, sus dedos inquietos sobre la mesa traicionando su nerviosismo. Emily caminó lentamente por la sala, deteniéndose ocasionalmente para mirar directamente a cada persona, dejando claro que veía más allá de las apariencias. Hemos llegado a un punto crítico, dijo, su voz cargada de una intensidad que pocos habían presenciado antes. La cultura que hemos permitido prosperar aquí ha corroído nuestros principios. Pero eso se termina ahora. Las miradas que antes se desviaban ahora estaban fijas en ella, algunas con un destello de esperanza, otras todavía reflejando miedo. El señor Carter sintió el peso del momento, un recordatorio incómodo de sus propios errores. Sabía que los gastos disfrazados y los favores indebidos podían salir a la luz en cualquier momento, y la presencia de Emily dejaba claro que el telón que los protegía estaba a punto de caer. La señora Theobald, por su parte, sabía que su comportamiento condescendiente había contribuido al ambiente hostil. Ahora, con los ojos fijos en Emily, se preguntaba si aún habría tiempo para cambiar, para redimirse. Lo que decidan hacer de ahora en adelante, continuó Emily, definirá no solo a la empresa, sino la integridad de cada uno de ustedes. Aquellos dispuestos a abrazar una nueva forma de liderar tendrán un lugar en esta nueva Spintech. Los que no lo estén, bueno, el camino termina aquí. La tensión se transformaba lentamente en algo más. Había una nueva energía en la sala, una mezcla de aprensión y renovación. Las palabras de Emily eran un llamado a la acción, una línea dibujada en la arena que marcaba el inicio de un cambio profundo. Sabía que la batalla aún no estaba ganada, pero el primer y más importante paso se había dado. El futuro de Spintech se construiría sobre una base nueva, donde el respeto y la ética no serían negociables. El silencio que tomó la sala después de su discurso ya no era de miedo, sino de reflexión. Emily sentía el inicio de algo que había sido soñado desde el principio, una empresa donde todos, desde el ejecutivo más alto hasta el empleado más humilde, pudieran sentirse orgullosos de pertenecer. Paul se mantenía firme al lado de Emily, sintiendo el peso de cada decisión que ella anunciaba. Su postura serena ocultaba la emoción que sentía al ver a su hermana liderar finalmente Spintech como siempre había querido, con integridad y visión. Cada palabra de Emily, cada decisión firme, era un recordatorio de que la empresa estaba volviendo a las manos de quien verdaderamente la merecía. A medida que las medidas eran discutidas, el clima de la sala cambiaba. La amenaza que Jeff representaba había desaparecido, pero eso no significaba que la lucha hubiera terminado. Las auditorías que se llevarían a cabo tenían un propósito claro: exponer cualquier abuso de poder que aún pudiera estar enraizado en los niveles de liderazgo. Emily sabía que solo podría reconstruir la confianza y la lealtad si cada piedra era volteada, y Paul la apoyaba incondicionalmente en esa misión. Con la lista de despidos finalizada y anunciada, el alivio y el miedo formaban una mezcla densa en la atmósfera. Los que se quedaron sabían que, aunque la tormenta había pasado, los desafíos de una nueva era apenas comenzaban. Emily miró a los que quedaban con ojos que transmitían un mensaje claro: Spintech, a partir de ese día, sería un lugar de verdadera colaboración e innovación, y cualquier rastro del antiguo régimen sería erradicado sin vacilación. Dio una última mirada al papel que contenía los nombres de los despedidos y lo cerró con un movimiento decidido, señalando el fin de una era. Hoy, no solo removimos a las figuras que traicionaron la confianza de esta empresa, sino que plantamos las semillas de una nueva cultura, declaró. Cada uno de ustedes que está aquí tiene la oportunidad de formar parte de este cambio. Si estamos listos para crecer, eso solo será posible si lo hacemos juntos, con respeto y responsabilidad. La sala se aquietó,
pero esta vez no era el silencio de la incertidumbre, sino de contemplación. El cambio no sería fácil, pero la promesa de un futuro diferente brillaba en cada rostro. Paul, al lado de Emily, sabía que ese era solo el comienzo de un viaje que requeriría determinación y paciencia, pero también sabía que, bajo el liderazgo de su hermana, Spintech florecería como nunca antes. Las palabras de Emily resonaron por la sala, alcanzando los corazones y mentes de los presentes. La tensión que antes dominaba el ambiente dio paso a una sensación de renovación. Miradas que antes estaban llenas de incertidumbre ahora brillaban con un nuevo propósito. El mensaje era claro, la era de los abusos y las decisiones egoístas había terminado, y Spintech pasaría a ser sinónimo de integridad y respeto. Paul observaba cada detalle, notando cómo los hombros tensos de muchos se relajaban, como sonrisas tímidas comenzaban a aparecer. Sabía que este era el inicio de algo más grande de lo que cualquiera podría imaginar. Spintech no sería solo una empresa, sería un símbolo de resistencia y resiliencia, una prueba de que es posible volver a las raíces y florecer con más fuerza. Emily miró a su hermano, captando en su sonrisa discreta la confirmación de que estaban en el camino correcto. Recordaba todas las noches en vela, todas las reuniones que casi destruyeron su confianza y todas las veces que se preguntó si valía la pena luchar por su visión. Ahora, veía que cada sacrificio había llevado a este momento. Hoy, iniciamos un viaje donde todos serán escuchados, añadió, haciendo una pausa para que sus palabras fueran sentidas. Trabajaremos juntos, con transparencia y pasión. Cada uno de ustedes tendrá un papel fundamental en esta nueva historia. El sentimiento de comunidad que antes parecía perdido comenzaba a reconstruirse, pieza por pieza. El silencio que siguió a sus palabras ya no era de miedo, sino de promesa. Emily sabía que el camino sería largo, que las auditorías sacarían a la luz más desafíos, pero también sabía que ahora Spintech tenía algo que no se compraba con dinero, un equipo listo para luchar por un futuro mejor, codo a codo. Paul respiró hondo, sintiendo el peso de la responsabilidad, pero también la ligereza de la esperanza. Spintech, nacida de ideas garabateadas y sueños compartidos, estaba finalmente en buenas manos, preparada para renacer con la fuerza y la ética que siempre debieron ser su fundamento. La transformación de Spintech fue notable y rápida. En los días y semanas que siguieron a los cambios, la empresa comenzó a vibrar con una nueva energía. Emily implementó políticas que iban más allá del papel, eran acciones que demostraban su compromiso con una cultura de trabajo inclusiva y respetuosa. Las reuniones, antes campos de batalla de vanidades, se convirtieron en foros abiertos donde las ideas podían florecer, sin importar el rango jerárquico. La colaboración ganó espacio, y cada voz era escuchada con atención genuina. Los pasillos, antes sofocados por el peso de un liderazgo opresor, ahora latían con vida. El sonido de risas y discusiones productivas llenaba el aire, un recordatorio constante de que el cambio era real. Empleados que antes mantenían la cabeza baja y pasaban desapercibidos ahora saludaban a Emily con sonrisas sinceras y miradas de admiración. La antigua limpiadora era, en realidad, la líder visionaria que devolvió a la empresa su rumbo, no por su autoridad, sino por su autenticidad. Emily se convirtió en un ejemplo de lo que significa liderar con empatía y firmeza. Era una prueba viviente de que el éxito de una empresa no se limita al crecimiento financiero, sino que se refleja en cómo se trata a las personas que hacen posible ese crecimiento. Los valores que se habían perdido fueron restaurados, y Spintech ya no era una corporación que temía su propio eco, sino un lugar donde la innovación era impulsada por el respeto y la ética. En cuanto a Jeff Matthews, su nombre se convirtió en un ejemplo de lo que sucede cuando la arrogancia sustituye a la integridad. Sin la protección de su posición, se encontró excluido de los círculos que antes dominaba. La noticia de su despido y de las razones detrás de él se propagó como fuego, una advertencia contundente para otros ejecutivos que creían ser intocables. El escándalo se convirtió en titular, reforzando el mensaje de que nadie estaba por encima de los valores fundamentales de respeto y decencia. Emily demostró al mundo corporativo que el verdadero poder no reside solo en el título que se ostenta, sino en la forma en que se lidera y el legado que se deja. Bajo su liderazgo, Spintech renació, no solo como una empresa, sino como un símbolo de que la integridad y la resiliencia siempre encuentran un camino. Con el tiempo, Spintech se transformó en una historia de resiliencia y renacimiento que inspiró no solo al sector tecnológico, sino al mundo corporativo en general. La empresa, que un día fue sinónimo de tensión y explotación, se convirtió en un ejemplo de cómo un liderazgo basado en la ética y el respeto puede revitalizar una organización.
Bajo la dirección de Emily Dawson, se exploraron nuevos horizontes. Surgieron asociaciones estratégicas, no solo basadas en intereses financieros, sino en la alineación de valores y propósitos compartidos. El entorno de trabajo floreció. La diversidad de ideas y la colaboración eran ahora pilares incuestionables. Cada miembro del equipo, desde el novato hasta el veterano, se sentía parte de algo más grande, contribuyendo a un proyecto que respetaba sus aportes. Spintech dejó de ser una empresa donde el miedo dictaba el ritmo y se convirtió en un hogar donde el talento y el compromiso eran celebrados. Y las ganancias, antes perseguidas a cualquier precio, pasaron a ser una consecuencia natural de un trabajo realizado con integridad y pasión. El ciclo de karma realmente cumplió su papel, equilibrando lo que había sido distorsionado. Jeff Matthews y otros que eligieron caminos egoístas recordaron que la arrogancia y la explotación tienen un precio, mientras que el liderazgo de Emily demostró que el verdadero poder reside en la capacidad de inspirar y construir. Emily observaba todo con una serenidad que hacía tiempo no sentía. Ver a la empresa que ella y Paul habían imaginado renacer más fuerte y centrada en sus valores originales, era la realización de un sueño que casi se había perdido. Spintech ya no era solo un nombre o una máquina de generar ganancias, era una comunidad viva y vibrante, unida por un propósito común y un recordatorio de que el verdadero liderazgo se forja con respeto, autenticidad y un compromiso inquebrantable con el bien colectivo.